William James, el giro hacia la experiencia moral. James, 1842-1910, extiende el método pragmático a todo el espectro de la experiencia en forma de regla que prescribe someter nuestras ideas a la prueba de la acción efectiva, como único criterio posible de verificar si sus significados producen comportamientos realmente diferentes. El método pragmático se convierte en James en una prueba de diferencia para el significado de las ideas, al sostener contra Peirce que solo se puede tomar en serio en casos concretos de acción singularizada, no sobre la base de consecuencias solamente concebibles, esto es, anticipadas en abstracto. En coherencia, interpretará la expresión de la máxima pragmática como un procedimiento de referencia efectiva a las sensaciones producidas por las consecuencias de las acciones, que solo pueden tener lugar en casos singulares y prácticos de experiencia sensible. Con lo cual, el sujeto de la experiencia pragmática no es ni el trascendental de Kant ni el socio comunitario de Peirce, sino el individual de los empiristas ingleses. Pero como el interés de James no es cognitivo sino práctico-moral, hay que interpretar el significado de sensación no en términos sensorial perceptivos, sino estimativos o conativos, el sentimiento de gusto o disgusto que sigue a la satisfacción o insatisfacción del deseo. En James, el deseo es el terminus a quo de todo significado moral y a la vez el terminus ad quem de toda acción moralmente satisfactoria. El deseo se constituye en James de este modo como la clave originaria y originante de la vida moral, de nuestras ideas, ideales y juicios morales, del significado de los términos morales como bueno, malo y obligatorio y de las cuestiones de validez. Pero en la concepción del deseo, James no es un sensista asociacionista, ni siquiera un utilitarista, sino que hace intervenir complicaciones cerebrales y sutilezas de la sensibilidad moral que aun cuando no lo reconoce explícitamente, implican a la imaginación anticipadora, como puede desprenderse de su referencia a objetos de deseo moral como los ideales revolucionarios o, en cualquier caso, futuros. Por otro lado, el deseo, al generar una aspiración por el mero hecho de existir, engendra, asimismo, toda reivindicación que constituye la entraña de la obligación moral, cuyo cumplimiento efectivo se identifica con la satisfacción de la aspiración de partida. No otra sería la génesis del significado de bueno. Es cierto que desde una visión como la kantiana, que separa la obligación de la satisfacción, James tendría que justificar su identificación, pero ya veremos en qué términos plantea el conflicto moral. En principio, el deseo puede tener por objeto todo lo que hay bajo el sol, y constituido en la fuerza fundamental de la ética, puede diversificarse tanto como las fuerzas elementales de la física, pues ni una ni otras tienen por qué ser expresión de una misma y única ley. De ahí su visión pluralista del universo en general y del universo moral en particular, que constituye uno de los rasgos esenciales de su propio enfoque filosófico. Inmediatamente, no obstante, surge la exigencia de unificación, pues el pluralismo radical es imposible en la práctica, ya que ni un individuo ni una comunidad pueden satisfacer a la vez deseos diversos y contradictorios. Se impone una jerarquía axiológica que James resuelve de un plumazo mediante el principio del mejor todo y del el menor costo, una máxima que prescribe satisfacer el mayor número de aspiraciones con el sacrificio de las menos posibles. ¿Cómo fijar este equilibrio de máximo de satisfacción y mínimo de sacrificio? No existen métodos ni procedimientos especiales. El equilibrio o la armonía se producen espontáneamente a través de la experiencia histórica y se fija en forma de leyes y costumbres que, cuando son sancionadas por una nación, ocasionan el máximo de satisfacción a sus ciudadanos, pues suele coincidir con la forma de realizar y satisfacer los propios ideales, satisfaciendo a la vez las aspiraciones del prójimo. En caso de conflicto, lo que prevalece es lo que las convenciones sociales reconocen como un bien, pues la moral es conservadora y el filósofo debe dar mayor consideración a todo lo que mejor concuerde con las costumbres admitidas. Ante este giro adaptativo, cualquiera podría acusar a James de oportunismo, uno de los cargos habituales contra el pragmatismo, sobre todo después de su arranque abiertamente pluralista. Pero James es cualquier cosa menos obtuso e inmediatamente asume el hecho de que el equilibrio de los ideales es inestable. Las leyes y costumbres de hoy destruyeron las de ayer y a su vez serán barridas por el viento de un nuevo orden cuyo advenimiento tratará de reparar el daño que ocasiona. En esta oscilación continua del equilibrio de aspiraciones y satisfacciones, a un individuo siempre le cabe el riesgo de lanzarse a la experimentación moral y romper las reglas establecidas, cuando se han vuelto estrechas para las necesidades presentes, en un intento de realizar un nuevo ideal que las transgreda. Riesgo, puesto que en la transgresión puede uno jugarse la vida y la personalidad. Es la audacia que, frente al dejarse ir, representa las más altas calidades de la vida moral.
El audaz, un tanto en la huella nietzscheana, no cuenta con ninguna regla ni principio absoluto, ni sus experimentos pueden ser juzgados a priori, sino que él contribuye a configurar una nueva forma de valoración una vez apaciguada la tempestad. Aquí el filósofo puro no se le puede conceder valor alguno al juicio superficial de un teorizante que habita un mundo ideal. Sobre estas bases que comparten un cierto anti-hegelianismo epocal, el proyecto filosófico de James puede entenderse como el despliegue sistemático de algunos conceptos clave, un universo pluralista y abierto a un sinfín de posibilidades que constituyen el caudal de la experiencia, un movimiento incesante que es alimentado por la voluntad de creer, entendida no como aceptación pasiva de un credo, sino como voluntad apasionada de acción y vida, sobre todo en condiciones de riesgo.